Bajo el cielo cargado de Monterrey, la lluvia cae como un látigo implacable sobre el asfalto frío de la Avenida Constitución, donde el progreso industrial parece sofocar el aliento de la humanidad. Alejandro Montoya observa el mundo a través del vidrio blindado de su lujoso SUV, aislado del caos urbano por el cuero impecable y el silencio artificial del aire acondicionado. El tráfico pesado es un enredo de metales y luces rojas que se reflejan en los charcos, mientras él repasa mentalmente las metas de su empresa. Nada parece capaz de romper esa burbuja de éxito y control absoluto que construyó con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Sin embargo, el destino lo espera en una parada de autobús desgastada por el tiempo, justo ahí, al margen de la vía expresa. Allí, de pie bajo una cubierta metálica que apenas protege de las ráfagas de viento helado, una figura encorvada sostiene con manos temblorosas una bolsa plástica de supermercado. El anciano viste un abrigo raído, ahora empapado, y sus ojos cansados buscan desesperadamente un transporte que parece no llegar nunca en esa tarde sombría y hostil. Alejandro aparta la mirada de forma mecánica, pero algo en aquella silueta frágil dispara una alarma instintiva en su pecho, haciendo que su corazón se acelere sin explicación lógica. Presiona el control del vidrio, permitiendo que el olor a ozono y el estruendo de la tormenta invadan el ambiente estéril del auto. El mundo real, en toda su crudeza, ahora exige toda su atención. Al enfocar la vista, el impacto recorre su columna como una descarga eléctrica, paralizando sus sentidos mientras la realidad se derrumba ante sus ojos abiertos por el horror. Aquel hombre solitario, expuesto a la humillación pública y al frío cortante de Nuevo León, no es un desconocido cualquiera perdido en la multitud invisible de la ciudad. Es don Ernesto, su propio padre, el hombre cuyas manos callosas levantaron los cimientos de todo lo que Alejandro posee hoy. Ver ese rostro, marcado por las arrugas de una vida de sacrificio, sometido a semejante degradación, hiere el núcleo más profundo del honor mexicano. La imagen de un padre arrojado a su propia suerte bajo la lluvia es una puñalada en el alma de cualquier hijo. El silencio dentro del auto se vuelve asfixiante, llenándose solo con el sonido rítmico de los limpiaparabrisas, que parecen contar los segundos de una traición silenciosa y cruel. Alejandro siente una náusea repentina al darse cuenta de que, mientras él discutía contratos millonarios, el hombre que le dio la vida estaba siendo tratado como un estorbo desechable. La bolsa de supermercado que don Ernesto abraza contiene apenas lo básico, un símbolo doloroso de su actual insignificancia dentro de la mansión donde debería ser el rey. ¿Cómo pudo un heredero de valores tan tradicionales permitir que el patriarca de su linaje llegara a este estado de abandono absoluto? La vergüenza quema más que el hielo de la tormenta exterior. Don Ernesto no percibe la presencia de su hijo, solo baja la cabeza, intentando proteger lo poco que le queda de dignidad de las gotas gruesas que rebotan en el suelo. Parece más pequeño de lo que Alejandro recordaba, una sombra del gigante que un día cargó el mundo sobre los hombros para asegurar el futuro de la familia. La injusticia de esa escena es tan vívida que el tiempo parece detenerse, transformando la Avenida Constitución en un tribunal silencioso donde Alejandro es el único acusado. Él sabe, en lo más profundo de su conciencia, que esa escena es el presagio de una verdad mucho más siniestra que habita los pasillos de su propia casa. Este es el inicio de una jornada dolorosa en la que la máscara de la perfección familiar será arrancada, revelando las cicatrices de una crueldad oculta bajo el brillo del oro. ¿Qué llevó a un hombre tan respetado a ser olvidado en una acera mojada, mientras su familia disfruta del confort que él mismo ayudó a conquistar? La respuesta a esa pregunta cambiará para siempre la vida de todos los involucrados, desencadenando una secuencia de eventos que nadie podrá detener. Antes de continuar esta historia de honor y redención, aprovecha para suscribirte al canal
tal? Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad y estado nos estás acompañando en este relato emocionante? Tu presencia es fundamental para nosotros. Alejandro Montoya es la personificación del éxito en Monterrey, un hombre que camina por los pasillos de su industria con la seguridad de quien domina el acero y el concreto. A los 40 años, carga con el peso de un imperio que heredó y expandió, creyendo firmemente que el amor se traduce en provisión financiera y comodidad material. Para él, mantener llena la cuenta bancaria de la familia es la cúspide del deber filial. Una lógica fría que lo aleja gradualmente del calor de los abrazos y de las conversaciones al caer la tarde. En su mente, el lujo de la mansión en San Pedro Garza García es la prueba definitiva de que es un buen hijo y un esposo ejemplar. Sin embargo, detrás de la fachada de empresario implacable reside una vulnerabilidad que Alejandro se niega a enfrentar: la profunda desconexión emocional con sus raíces y con su propio padre. Vive en una burbuja de hojas de cálculo y reuniones interminables, delegando el cuidado de su hogar y de don Ernesto a su esposa, Valeria. Esta negligencia no nace de la maldad, sino de una ceguera corporativa que le hace creer que el dinero puede sustituir la presencia física y el afecto. Es un hombre rico en posesiones, pero que camina hacia una bancarrota espiritual sin precedentes, ignorando las señales de desgaste que corroen la estructura de su familia. Valeria Montoya, por su parte, se mueve por la alta sociedad de Nuevo León, como si el mundo fuera una pasarela diseñada exclusivamente para su vanidad y su prestigio social. Para ella, la imagen es el único activo que realmente importa, y cualquier elemento que sugiera decadencia o fragilidad es visto como una amenaza directa a su estatus. Organiza cenas impecables, frecuenta los clubes más exclusivos y cultiva amistades basadas puramente en la apariencia y en la influencia económica. En su universo estéril y frívolo no hay espacio para la vejez, para el olor a medicamentos, ni para la presencia silenciosa e incómoda de un suegro que recuerda el pasado obrero. La relación de Alejandro con su padre, don Ernesto, se ha convertido en un protocolo de pocas palabras, mediado por la prisa de quien siempre tiene un vuelo que tomar o un contrato que firmar. Don Ernesto habita una habitación al fondo de la mansión, un espacio que, aunque lujoso, parece cada vez más un exilio voluntario para no incomodar a la nuera. Alejandro entra y sale de casa sin notar que el brillo en los ojos de su padre se ha apagado, sustituido por una resignación melancólica y silenciosa. El protagonista está tan absorto en su papel de gran industrial que no percibe cómo el patriarca de la familia Montoya fue transformado gradualmente en una pieza de mobiliario antiguo. La mansión de los Montoya es un monumento a la opulencia, con paredes de mármol importado y jardines que parecen pinturas, pero que exhalan una frialdad capaz de congelar el alma más resistente. En ese ambiente, el silencio no es señal de paz, sino de una tensión latente que espera el menor descuido para desbordarse en conflicto. Valeria ejerce un control férreo sobre la rutina de la casa, dictando reglas que aíslan a don Ernesto de las áreas comunes, bajo el pretexto de preservar el orden. Alejandro, al llegar cansado del trabajo, acepta las explicaciones superficiales de su esposa, prefiriendo la comodidad de la ignorancia a la complejidad de una intervención doméstica necesaria. La ciudad de Monterrey, con su horizonte de montañas majestuosas y chimeneas industriales, sirve como el telón de fondo perfecto para esta dualidad entre el poder y la miseria afectiva. Mientras las luces de la ciudad brillan intensamente, reflejando la riqueza generada por el trabajo duro, dentro de los hogares de élite, la soledad de los ancianos es una herida abierta y oculta. Alejandro se enorgullece de pertenecer a esa élite, sin darse cuenta de que está sacrificando el altar del honor familiar en el fuego de una ambición desmedida. Cree que el respeto reside en el apellido, olvidando que el respeto verdadero se construye en la atención a los detalles y en el cuidado de los más vulnerables.
Don Ernesto, a su vez, lleva en su cuerpo las marcas de décadas de trabajo pesado en las fundiciones que dieron origen a la fortuna de la familia, manteniendo un orgullo silencioso. Observa a su nuera con una mezcla de miedo y tristeza, percibiendo que su presencia es vista como una carga demasiado pesada para la estética perfecta que ella desea proyectar. El anciano evita quejarse con su hijo, pues comprende las presiones del mundo empresarial y no quiere ser la causa de discordia en el matrimonio de Alejandro. Esta protección silenciosa del padre es lo que permite que la negligencia del hijo y la crueldad de la nuera florezcan sin resistencia inmediata. La vida cotidiana en la residencia Montoya está marcada por pequeñas agresiones psicológicas que Valeria inflige a don Ernesto siempre que Alejandro no está presente para presenciar la escena. Ella critica la forma en que él camina, el volumen del televisor o la sencillez de sus hábitos, haciendo que el anciano se sienta un intruso en su propio linaje. Estas humillaciones son sutiles al principio, disfrazadas de preocupación por la etiqueta o la higiene, pero claramente buscan quebrar la voluntad del patriarca. La vulnerabilidad de don Ernesto es su mayor tragedia, pues ya no posee las herramientas para luchar contra una enemiga tan refinada. Alejandro, aunque es un líder nato en sus empresas, fracasa estrepitosamente al liderar su propio hogar, permitiendo que la ética del lucro contamine la ética del cuidado familiar. Se siente seguro en su castillo de vidrio, sin sospechar que los cimientos morales de su vida están siendo corroídos por la vanidad de una mujer que desconoce el valor del sacrificio. El contraste entre la Monterrey que trabaja y la Monterrey que ostenta refleja el conflicto interno de un hombre que se perdió en el camino hacia la cima. La lluvia que cae afuera es solo un preludio de la tormenta emocional que está a punto de irrumpir en su realidad. En esta etapa de la historia, el conflicto aún es una semilla plantada en el suelo fértil de la indiferencia, regada por la arrogancia de Valeria y por la omisión culpable de Alejandro. El espectador comienza a sentir cómo crece la indignación al ver a un hombre tan digno como don Ernesto ser empujado a la periferia de su propia vida. La tensión se construye en las miradas de desprecio de la nuera y en los suspiros pesados del suegro, creando un ambiente cargado de electricidad estática. El público es invitado a presenciar la caída de un ícono familiar, mientras el protagonista continúa su danza ciega hacia el abismo de la deshonra y la pérdida. Por último, el contexto se cierra con la imagen de Alejandro en su oficina, rodeado de premios y reconocimientos, mientras su padre cena solo en la cocina de servicio para no manchar la vajilla. Es esta desconexión brutal la que define el punto de partida de la tragedia que se desarrolla bajo la lluvia incansable de Nuevo León en aquella tarde fatídica. La base está establecida: un hijo ausente, una esposa cruel y un padre que prefiere el silencio al escándalo, esperando el momento en que la verdad gritará. Preparen sus corazones, porque lo que vendrá a continuación revelará las raíces de un dolor que ningún dinero en el mundo puede curar. Para comprender la profundidad de la traición que ocurre en aquella mansión, es necesario retroceder 30 años en el tiempo, cuando las calles de Monterrey estaban menos pobladas y la fortuna de los Montoya no era más que un sueño lejano. Don Ernesto no nació en cuna de oro. Era un obrero cuyas manos conservaban el olor a grasa y el calor de las forjas industriales que transformaron la región. Trabajaba turnos dobles, sacrificando sus horas de descanso y su propia salud para garantizar que el pequeño Alejandro tuviera los mejores libros y el uniforme más impecable de la escuela. Cada centavo que el padre ahorraba era un ladrillo colocado en los cimientos del futuro brillante que imaginaba para su único y amado hijo.
hijo. En aquella época, la familia vivía en una casa humilde en el barrio de Santa Catarina, donde el mayor lujo era la cena dominical preparada por la madre de Alejandro. Don Ernesto siempre le decía a su hijo que el trabajo duro era la única herencia que nadie podía robar, enseñándole el valor de la palabra empeñada y del respeto a los mayores. Llevaba a Alejandro al taller los fines de semana, mostrándole cómo transformar el metal bruto en piezas de precisión, sembrando la semilla de la pasión industrial en el corazón del niño. Fue con el sudor y la sabiduría práctica de Ernesto que se abrió la primera pequeña fábrica de la familia, operando con máquinas usadas y una determinación inquebrantable. La infancia de Alejandro estuvo marcada por la presencia constante de un padre que, a pesar del cansancio extremo, siempre encontraba energía para escuchar las historias de la escuela y alentar los sueños del hijo. Ernesto renunció a zapatos nuevos y a cualquier comodidad personal durante años, solo para pagar la matrícula de la universidad de élite, donde Alejandro se graduaría como ingeniero. El sacrificio era silencioso, sin reclamos ni lamentos, porque para el viejo Montoya, ver el éxito del hijo era la mayor recompensa que la vida podía ofrecerle. Creía que estaba formando no solo a un empresario exitoso, sino a un hombre de honor que preservaría el legado moral de la familia. Cuando la madre de Alejandro falleció de forma prematura, el vínculo entre padre e hijo se convirtió en el único puerto seguro en medio de la tormenta del duelo y de las dificultades económicas. Don Ernesto asumió el papel de padre y madre, aprendiendo a cocinar y a cuidar la casa, mientras mantenía el ritmo frenético de trabajo para evitar que la empresa quebrara. Fue en ese periodo de dolor cuando prometieron que la familia Montoya siempre estaría unida, un pacto sellado con lágrimas y esperanza bajo el sol abrasador del desierto mexicano. Alejandro veía a su padre como un héroe invencible, alguien cuyo carácter era más sólido que cualquier estructura de acero que pudieran fabricar juntos. A medida que la empresa crecía y se transformaba en un gigante del sector industrial, Alejandro comenzó a asumir el mando, incorporando nuevas tecnologías y una visión global del mercado. Don Ernesto, con la sabiduría de quien conoce el alma del negocio, aceptó el papel de mentor, cediendo el escenario principal para que el hijo brillara con su juventud y energía. El éxito financiero trajo la mudanza a la zona noble de Monterrey y el distanciamiento gradual de los orígenes humildes que ahora parecían lejanos y casi olvidados. Alejandro se sumergió de lleno en el mundo corporativo, mientras el padre, poco a poco, empezó a sentir el peso de los años y de las batallas libradas. Fue en esa transición hacia la alta sociedad cuando Alejandro conoció a Valeria, una mujer que parecía el complemento perfecto para su nueva imagen de magnate moderno y sofisticado. Provenía de una familia que valoraba los linajes y las apariencias, y pronto vio en Alejandro el vehículo ideal para consolidar su poder en los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Al principio se mostraba amable con don Ernesto, fingiendo admirar sus historias de superación, pero la máscara de cordialidad ya presentaba grietas imperceptibles para un hijo enamorado. Valeria veía al suegro no como el cimiento de la fortuna, sino como un vestigio de un pasado pobre que debía ser borrado. Con el matrimonio, la influencia de Valeria sobre la rutina de Alejandro creció, y ella comenzó a marcar el tono de la convivencia familiar, priorizando eventos sociales y viajes internacionales constantes. Don Ernesto, al sentir que el mundo del hijo se volvía demasiado sofisticado para su manera sencilla de ser, empezó a replegarse en su propio silencio para no estorbar. No quería ser el padre que exigía atención o provocaba conflictos entre la pareja, por lo que aceptaba pasivamente las sugerencias de la nuera de que debía descansar más y aparecer menos.
La gratitud de Alejandro, antes tan vibrante, comenzó a ser reemplazada por una aceptación pasiva del nuevo orden doméstico impuesto por su esposa. Los valores de sacrificio y honor que don Ernesto tanto predicaba fueron diluyéndose por la codicia y la búsqueda incesante de aprobación social que Valeria encarnaba con maestría. Alejandro olvidó las manos callosas del padre mientras firmaba cheques para decorar fiestas lujosas que el viejo Montoya apenas comprendía o en las que apenas participaba. La historia de superación que debía ser el orgullo de la familia se convirtió en un secreto guardado en la habitación del fondo, algo que Valeria consideraba poco elegante de mencionar. El distanciamiento emocional se fue construyendo ladrillo a ladrillo, pavimentando el camino hacia el abandono que culminaría en aquella tarde de lluvia torrencial. Don Ernesto observaba la transformación del hijo con profunda tristeza, pero nunca con rabia, porque su amor por Alejandro era mayor que cualquier agravio personal que pudiera sentir. Guardaba en una caja vieja las fotos del primer taller y los primeros dibujos industriales de Alejandro, reliquias de una época en la que la riqueza se medía en unión y no en posesiones. Mientras tanto, Valeria trabajaba para aislarlo cada vez más, convenciendo al marido de que el padre se estaba volviendo confuso y necesitaba límites por su propio bien. El escenario estaba listo para la gran injusticia, donde el creador sería expulsado de su propia creación por la vanidad de quien nada construyó. La trayectoria de los Montoya es un espejo de muchas familias que pierden el alma al ganar el mundo, sacrificando lo sagrado en nombre de lo superficial y del prestigio efímero. Don Ernesto representaba a la Monterrey que construyó la riqueza, mientras Valeria representaba a la Monterrey que solo la consume con arrogancia y desprecio por las raíces. Alejandro, atrapado entre esos dos mundos, eligió el camino del menor esfuerzo, permitiendo que el brillo del oro cegara sus ojos ante la luz de la verdad. El pasado de lucha estaba siendo enterrado vivo, y el héroe de antaño estaba a punto de convertirse en un mendigo emocional dentro de su propio palacio de mármol. El trasfondo concluye con el recuerdo de un Alejandro joven, prometiéndole a su padre que nunca lo dejaría solo, una promesa que ahora resuena como una amarga condena en la memoria del anciano. La historia de amor y sacrificio de don Ernesto es lo que hace que la escena en la Avenida Constitución resulte tan insoportable para quien conoce la verdad detrás de la fortuna. No era solo un anciano bajo la lluvia, era el propio honor de la familia Montoya siendo lavado por el agua sucia de la ingratitud y del olvido absoluto. El peso de esta historia recae ahora sobre el presente, exigiendo una cuenta que Alejandro pronto descubrirá que es imposible pagar solo con dinero o disculpas. El conflicto que antes servía bajo la superficie ahora estalla dentro de las frías paredes de la mansión Montoya, revelando el verdadero rostro de Valeria. Ella ya no oculta su asco por la presencia física de don Ernesto, tratando cada paso del anciano como una invasión a su territorio sagrado de lujo y perfección. Para ella, el suegro representa una mancha estética en sus cenas de gala, un recordatorio vivo de que el linaje de su marido no comenzó en cunas de seda, sino en el sudor de las fábricas. Valeria empieza a orquestar una campaña sistemática de aislamiento, estableciendo horarios específicos para que el anciano pueda circular por la casa, como si fuera un prisionero de su propia conquista. Alejandro, sumido en crisis financieras y expansiones internacionales, se convierte en un fantasma dentro del hogar, aceptando las quejas de Valeria como verdades absolutas sobre la senilidad de su padre. Escucha a su esposa decir que don Ernesto está perdiendo el control, que olvida las luces encendidas o que asusta a las visitas con sus historias repetitivas sobre el pasado. En lugar de investigar, Alejandro elige el camino de la omisión,
prefiriendo el silencio de la oficina al enfrentamiento necesario para proteger a quien lo crió. Cree que, al proporcionar el mejor plan de salud y una suite espaciosa, ya ha cumplido su cuota de gratitud, ignorando el desierto emocional que se forma. La antagonista comienza a actuar con una crueldad refinada, retirando del cuarto de don Ernesto los objetos que lo conectaban con su historia, alegando que eran trastos viejos que acumulaban polvo, fotografías de la difunta esposa de Ernesto, y las herramientas simbólicas del primer taller son arrojadas a la basura o encerradas en el ático, bajo las protestas silenciosas del anciano. Valeria utiliza un tono dulce y condescendiente frente a los empleados, pero derrama veneno cuando está a solas con el suegro, recordándole constantemente que es un invitado no deseado. Lo llama carga y decadente, minando la poca autoestima que le quedaba al hombre que un día fue un gigante industrial. Conflicto alcanza un nuevo nivel de injusticia cuando Valeria decide que el suegro ya no debe comer en la mesa principal, con el pretexto de que sus modales rudos incomodan la etiqueta de la casa. Don Ernesto pasa a comer en la cocina, en horarios alternados con los empleados, sintiendo en carne propia el sabor amargo de la segregación impuesta por quien debería acogerlo. Acepta todo con una resignación dolorosa de ver, pues su mayor prioridad sigue siendo no causar sufrimiento ni división en el matrimonio de su hijo. El patriarca prefiere su propia humillación al riesgo de ver infeliz a Alejandro, una prueba de amor que Valeria utiliza como arma de control. Mientras tanto, Alejandro se convierte en cómplice por negligencia, permitiendo que la autoridad moral del hogar sea transferida por completo a las manos de una mujer que carece de compasión. No percibe que, al callar ante las reglas de su esposa, está desautorizando a su propio padre y rompiendo el contrato de honor que rige la cultura mexicana. La tensión se vuelve palpable cuando amigos de la alta sociedad visitan la mansión y preguntan por el viejo Montoya, recibiendo de Valeria respuestas vagas y cargadas de falsa preocupación. Ella crea la narrativa de que Ernesto prefiere el aislamiento por voluntad propia, pintándolo como alguien que desistió de la convivencia social. El punto álgido de esta fase del conflicto ocurre en una noche de tormenta, cuando el clima externo refleja la gélida atmósfera emocional de la residencia. Valeria descubre que don Ernesto intentó llamar a Alejandro para quejarse de un dolor en el pecho, lo que ella interpreta como un intento de llamar la atención y arruinar la cena de negocios de su marido. Entra en la habitación del anciano y le confisca el teléfono celular, alegando que no sabe usarlo y que las radiaciones perjudican su salud debilitada. En ese momento, don Ernesto es privado de su último canal de comunicación directa con el hijo, quedando totalmente a merced de los caprichos y mentiras de la nuera. La injusticia cometida por Valeria no es solo física, sino un intento de borrar la identidad y la dignidad de un hombre, que es la base de todo lo que los rodea. Comienza a sugerir abiertamente a Alejandro que la solución ideal sería internar al padre en una residencia geriátrica, pintando el lugar como un resort para ancianos. Alejandro se resiste al principio, sintiendo un destello de culpa, pero la insistencia manipuladora de Valeria siembra la semilla de la duda en su corazón cansado. El conflicto central aquí es la lucha entre el deber moral de un hijo y la conveniencia egoísta de un hombre que se dejó seducir por la futilidad social. El público observa con indignación la forma en que Valeria manipula las finanzas y los documentos de don Ernesto, haciéndolo firmar papeles que apenas puede leer debido a la vista cansada. Ella justifica cada acto como una medida de protección patrimonial, cuando en realidad solo está despejando el camino para una vida sin la presencia incómoda del suegro. En cada escena, la frustración del espectador crece, pues el protagonista, el único que podría intervenir, permanece ciego por elección propia, concentrado en sus máquinas y ganancias.
La empatía por el sufrimiento de Ernesto se transforma en una tensión constante, esperando el momento en que esta cuerda finalmente se rompa. Las actitudes de Valeria están impulsadas por un deseo patológico de control, en el que cualquier persona que no pueda dominar o que no sirva a su propósito de imagen debe ser eliminada. Ve al suegro como el eslabón débil de la cadena, alguien cuya fragilidad la irrita profundamente porque le recuerda su propia mortalidad. El conflicto no es solo familiar, es una batalla de valores, la gratitud contra la conveniencia, la historia contra la apariencia, el amor contra el estatus. Don Ernesto se convierte en un prisionero del lujo, rodeado de mármoles caros, pero privado del calor humano que es el derecho básico de cualquier padre. Alejandro empieza a sentir el peso de la atmósfera opresiva en casa, pero en lugar de enfrentar el problema, prolonga sus jornadas laborales, huyendo de la realidad que lo espera. Esa huida es el combustible que Valeria necesita para intensificar sus ataques, sintiéndose empoderada por la ausencia del marido y por la pasividad del suegro. El establecimiento del conflicto deja claro que ya no hay espacio para que ambos mundos coexistan bajo el mismo techo. El honor de Ernesto y la vanidad de Valeria están en rumbo de colisión. El espectador siente que algo terrible está por suceder, un evento que obligará a Alejandro a abrir los ojos de una vez por todas. El bloque se cierra con la imagen de don Ernesto sentado al borde de la cama, en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia y las risas distantes de Alejandro y Valeria en la sala de estar. Comprende que se ha convertido en un fantasma dentro de su propio linaje, un hombre que lo dio todo y que ahora no posee ni siquiera el derecho de ser visto. La frustración del público alcanza su punto máximo al ver la nobleza de un padre pisoteada por la arrogancia de quien nunca supo lo que es el sacrificio real. El conflicto está maduro, las líneas de batalla están trazadas y el siguiente paso será el detonante de una tragedia que manchará el nombre de los Montoya. La tensión en la mansión Montoya alcanza un punto de ebullición cuando Alejandro, regresando de un viaje agotador, encuentra a su padre sentado en un banco de madera en el jardín, bajo un sol abrasador, sin ninguna protección ni agua. Al cuestionar a Valeria, ella responde con un encogimiento de hombros gélido, afirmando que el anciano necesitaba aire puro para disipar el supuesto olor a vejez que impregnaba la habitación. Alejandro siente un nudo en el pecho, pero la manipulación de su esposa es tan refinada que rápidamente invierte el juego, acusando al marido de ser un hijo ausente que ahora pretende dictar reglas domésticas. El primer momento de agravamiento se consolida en la aceptación cobarde de Alejandro, que solo lleva al padre al interior sin confrontar la crueldad de la mujer. Días después, la situación escala a un nivel de humillación que desafía la cordura de don Ernesto, cuando Valeria decide organizar un té benéfico para las mujeres más influyentes de Monterrey. Ordena explícitamente que el suegro permanezca encerrado en su habitación durante todo el evento, pero el anciano, sintiéndose sofocado, termina saliendo a buscar un vaso de agua en la cocina. Al cruzar el pasillo y ser visto por las invitadas, Valeria lo intercepta con una furia contenida, tratándolo delante de todas como si fuera un mendigo que hubiera invadido la propiedad por error. Este señor a veces se pierde y entra donde no debe, dice ella, mientras empuja al suegro de vuelta al aislamiento bajo las miradas de lástima de las visitas. El impacto sensorial de esa escena es devastador. El sonido del plato de porcelana que cae de la mano temblorosa de Ernesto, el aroma del perfume caro de las mujeres contrastando con el sudor frío del anciano y el silencio incómodo que sigue. Alejandro llega a casa y encuentra a su padre llorando en silencio, algo que nunca había visto en 40 años. Pero Valeria justifica de inmediato lo ocurrido como un brote de demencia que la avergonzó profundamente. La injusticia se vuelve un peso físico en el aire de la residencia, y el protagonista comienza a sentirse un extraño en su propio castillo, rodeado de una mujer a la que ya casi no reconoce. La sensación de que su padre está siendo borrado en vida se vuelve insoportable para cualquier espectador que valore el honor. El segundo gran
gran agravamiento ocurre cuando Alejandro descubre, a través de un extracto bancario olvidado, que Valeria está desviando la pequeña pensión que don Ernesto insistía en mantener como símbolo de independencia. Ella utiliza el dinero para pagar tratamientos estéticos y frivolidades, alegando para sí misma que es una tarifa de hospedaje por el trabajo que el anciano le da a diario. Al ser confrontada en una discusión acalorada en la oficina, Valeria no muestra ningún remordimiento y grita que Alejandro debería estar agradecido de que aún no haya arrojado a su padre a un asilo público de quinta categoría. El diálogo es breve y cortante, revelando un abismo de valores que ningún dinero puede llenar ni ocultar. En este punto de la narrativa, la atmósfera en Monterrey se vuelve tan pesada como el clima, con la lluvia constante simbolizando las lágrimas de una dignidad que está siendo arrastrada. Alejandro intenta compensar el dolor del padre con regalos materiales, pero don Ernesto solo mira al hijo con ojos vacíos, como si viera a un extraño que habla un idioma que ya no entiende. La desconexión es total y la culpa del protagonista comienza a transformarse en una rabia latente contra sí mismo por haber permitido que el hogar se convirtiera en una prisión. ¿Cómo puede un hombre que dirige a miles de obreros ser tan impotente dentro de su propia sala frente a una esposa tirana? La escalada dramática llega a su punto más crítico en un domingo de lluvia torrencial, el mismo día que vimos al inicio de la historia, cuando Valeria alcanza el ápice de su maldad. Descubre que don Ernesto guardaba una foto antigua de la familia en la mesa de noche, un objeto que ella ya había prohibido por arruinar la decoración minimalista del cuarto de huéspedes. En un arrebato de furia por sentir su autoridad desafiada, rompe la fotografía delante del anciano y le exige que salga de casa a comprar los víveres que faltaban, aún sabiendo que no había chofer disponible. Quiere castigarlo por su resistencia silenciosa, usando una necesidad básica como herramienta de expulsión temporal y humillación pública. No sirves para nada en esta casa, así que ve a ser útil en la calle, grita Valeria, empujando al suegro fuera del portón principal bajo la mirada atónita de la vecina que paseaba a su perro. Don Ernesto, sin un abrigo adecuado y apenas con una bolsa de tela, camina tambaleante hacia la avenida, sintiendo que cada gota de lluvia es un clavo en el ataúd de su honor. La vecina, doña Mercedes, observa la escena horrorizada, captando la esencia de la crueldad que se escondía tras los altos muros del condominio de lujo. Es un momento de injusticia tan crudo que el espectador siente el deseo visceral de entrar en la pantalla y sostener al viejo obrero abandonado. En medio de este caos emocional se introduce una breve pausa para la reflexión. ¿Alguna vez has sentido el dolor de ver a alguien que amas tratado con indiferencia o injusticia? ¿Qué harías si descubrieras que la comodidad de tu vida se construye sobre el sufrimiento de quien te lo dio todo? Comenta aquí abajo si crees que Alejandro logrará perdonarse por esta ceguera. Tu opinión ayuda a dar voz a tantos ancianos que sufren en silencio en nuestra sociedad. Continuemos, porque la atención ahora se desplaza de la mansión al asfalto frío de la avenida Constitución, donde el destino de don Ernesto y la redención de Alejandro están a punto de colisionar. La escena del abandono bajo la lluvia es el tercer momento de agravamiento, donde la negligencia de Alejandro se convierte en complicidad directa por no estar allí para impedir lo inevitable. Mientras el padre camina por la acera, casi siendo atropellado por autos que pasan a gran velocidad, Valeria regresa al interior y se sirve una copa de vino, celebrando el silencio temporal. Se siente victoriosa, creyendo que ha quebrado definitivamente el espíritu del suegro y que Alejandro aceptará cualquier explicación que ella invente más tarde. Su arrogancia es el combustible que prepara al público para una explosión necesaria de indignación, creando un clímax de expectativa casi insoportable. El conductor de una aplicación de transporte que pasaba por el lugar para recoger a un pasajero reduce la velocidad al ver al anciano tambaleante y,
Decide encender la cámara de su celular. Percibe que algo está muy mal. Un hombre de esa edad, con ropa que sugiere un origen humilde, pero viviendo en una zona rica, no debería estar en una situación tan deplorable. El registro visual comienza a capturar la esencia de la tragedia, documentando la fragilidad de Ernesto frente a la furia de la naturaleza y la indiferencia de los poderosos. Este elemento sensorial del video grabado, con el sonido del limpiaparabrisas y el siseo de la lluvia, añade una capa de realismo documental a la ficción dramática. Don Ernesto llega finalmente a la parada de autobús, donde lo encontramos al inicio del guión, sosteniendo la bolsa del supermercado como si fuera el último vestigio de su existencia terrenal. Está exhausto, con frío y profundamente avergonzado por haber sido expulsado de la casa que él mismo ayudó a financiar con su trabajo del pasado. La imagen de él allí, un ícono de la construcción de Monterrey, reducido a un despojo humano esperando un autobús que quizá nunca llegue, es la escalada dramática final. El escenario está listo para que el protagonista cambie de rol, de observador pasivo a un hombre en busca de justicia, antes de que el tiempo se agote para su padre. Alejandro, aún atrapado en el tráfico dentro de su SUV, siente que el aire del interior se acaba en el instante en que sus ojos se cruzan con los de su padre a través de la lluvia. La vergüenza que siente no es solo por Valeria, sino por cada reunión que priorizó en Minos en lugar de una cena con el viejo Ernesto. Comprende que el éxito que ostenta es hueco si no puede proteger al hombre que le enseñó a caminar y a ser un hombre de palabra. La furia comienza a sustituir al choque y finalmente toma la decisión de actuar, orillando el vehículo sin importar las normas de tránsito ni su propia seguridad. La escalada termina con Alejandro saltando del auto, ignorando la lluvia que empapa su traje caro y corriendo hacia su padre, que apenas logra mantener los ojos abiertos. El encuentro físico entre el hijo exitoso y el padre abandonado es el clímax de esta fase de tensión, marcando el fin de la omisión y el inicio del enfrentamiento real. El público respira hondo, sintiendo que el giro está cerca, pero aún cargando el dolor de las humillaciones acumuladas a lo largo de cada párrafo de esta historia. La injusticia fue documentada, el sufrimiento expuesto, y ahora la verdad exige un precio que Valeria Montoya no está preparada para pagar en su vida de apariencias. Cada paso de Alejandro hacia su padre es un paso hacia su propia humanidad, perdida en los pasillos fríos de la industria y del estatus social. Ve de cerca las manos azuladas por el frío de don Ernesto y la bolsa de plástico rota, símbolos de una crueldad que permitió florecer bajo su propio techo. El protagonista entiende que no hay marcha atrás. El pacto de silencio fue roto por la brutal realidad de una acera mojada en Monterrey. La tensión se transforma ahora en una promesa de retribución, donde cada acto de Valeria será pesado en la balanza de una justicia que no acepta sobornos ni excusas. La rabia que siente Alejandro es una llama que purifica su visión, permitiéndole ver las mentiras de Valeria como las telarañas venenosas que realmente son. Abraza a su padre, siente el temblor del cuerpo envejecido y se promete a sí mismo que esa será la última vez que don Ernesto sienta el frío del abandono. La escalada dramática cumple su función de llevar al espectador al límite de la empatía y la indignación, preparando el terreno para el punto de giro que lo cambiará todo. La historia de Monterrey adquiere tintes de tragedia griega, donde la caída de la villana será tan alta como el pedestal de arrogancia que ella misma construyó. A partir de aquí, no habrá espacio para la diplomacia ni para conversaciones educadas en la mesa. La guerra por el honor de los Montoya fue declarada por la propia Valeria en el momento en que empujó al suegro hacia la lluvia. Alejandro coloca a su padre en el auto, lo cubre con su propio saco y mira la mansión
tensión en lo alto de la colina con la mirada de quien está a punto de demoler un templo de falsedad. El público está ahora totalmente involucrado en la jornada de redención, ansioso por ver cómo el empresario implacable usará sus habilidades para restaurar la dignidad del obrero que lo crió. La tormenta continúa, pero el fuego de la verdad acaba de encenderse en el corazón de un hijo arrepentido. La vecina, doña Mercedes, sigue observando desde la ventana, decidida a no permitir que ese acto de cobardía caiga en el olvido, convirtiéndose en una aliada silenciosa en la búsqueda de justicia. El conductor de la aplicación, con el video guardado en su celular, siente que tiene en las manos algo que vale más que cualquier viaje: la prueba de un alma podrida en un cuerpo de élite. Estos elementos de apoyo refuerzan la idea de que la sociedad mexicana no tolera el irrespeto a los padres, creando un cerco moral alrededor de Valeria. La escalada dramática se cierra con la certeza de que el secreto de los Montoya ya no es solo de ellos, sino de toda una ciudad que exige respeto. El ritmo de la narrativa se acelera y las frases se vuelven más cortas e impactantes, reflejando la urgencia de la situación y el estado de choque de Alejandro. Conduce de regreso a casa en silencio, pero ese silencio ahora está cargado de una determinación mortal, como la de un soldado que vuelve para limpiar el campo de batalla. Don Ernesto, calentado por el aire acondicionado del auto, finalmente cierra los ojos, sintiendo que por primera vez en meses está a salvo en los brazos de quien tanto protegió. El dolor físico del frío pasa, pero el dolor emocional de la expulsión permanece como una cicatriz que Alejandro deberá sanar con actos y no con palabras. El contraste entre el lujo del coche y la condición del padre es el golpe final a la conciencia del protagonista, que se pregunta cuántas otras veces ignoró los silenciosos pedidos de auxilio de Ernesto. Comprende que la verdadera pobreza no está en la falta de dinero, sino en la falta de carácter de quien eligió para compartir su vida y su techo. La villanía de Valeria es ahora una mancha que también lo alcanza a él, y la única forma de limpiarse es exponer la podredumbre a la luz del día. El espectador comparte esa urgencia, sintiendo que cada segundo de retraso en la justicia es una ofensa a la naturaleza misma del amor filial y de la gratitud. La casa monumental aparece ante ellos, con sus luces brillantes que ahora parecen faros de un naufragio moral inminente, aguardando el regreso del amo y del renegado. Valeria, dentro de su burbuja de confort, no imagina que el video de su crueldad ya comenzó a circular en pequeños grupos de mensajes, iniciando un incendio social incontrolable. La escalada termina con el portón del garaje abriéndose, revelando el escenario donde el próximo acto de venganza y verdad será representado con toda la intensidad que exige el honor. Prepárense, porque el enfrentamiento que sigue no dejará piedra sobre piedra en la vida de apariencias de los Montoya de Monterrey. Alejandro mira a su padre una última vez antes de bajar del coche, viendo la fragilidad de un hombre que lo dio todo y que casi perdió lo poco que le quedaba. Siente una conexión renovada con sus raíces humildes, recordando el olor a grasa y el sonido de las máquinas que su padre operaba con tanto orgullo. La herencia real de Ernesto no era la fábrica, sino el valor de enfrentar la vida de frente, algo que Alejandro ahora necesita rescatar para hacer lo correcto. La escalada dramática se completa con la transición del miedo a la acción, del silencio al grito de justicia que resonará por toda la ciudad. El público queda atrapado en cada detalle, sintiendo el pulso de la historia acelerarse, mientras la banda sonora imaginaria de la lluvia alcanza su máximo de tensión y melancolía. La injusticia cometida contra don Ernesto se convirtió en el motor de una revuelta colectiva, donde cada párrafo sirvió para cimentar el odio hacia la villana y el amor por el patriarca. La escalada dramática es el corazón palpitante del guión, garantizando que nadie aparte la mirada hasta que la última gota de justicia sea derramada sobre la tierra seca de Nuevo León. El escenario está limpio,
los personajes en posición y la verdad lista para ser revelada ante un tribunal que no acepta mentiras. La imagen final de este bloque es el rostro de Alejandro, endurecido por la determinación, reflejado en el espejo retrovisor mientras se prepara para el enfrentamiento final con la mujer que amó. Ya no es el empresario que busca ganancias, es el hijo que busca honor. El guerrero que regresa para rescatar al rey, depuesto de su propio trono de mármol. La escalada cumplió su propósito de elevar la temperatura emocional al límite, dejando al espectador ansioso por el punto de giro que cambiará el rumbo de la historia. Nada volverá a ser igual después de esta noche de lluvia y revelaciones, cuando la máscara de Monterrey finalmente caerá para mostrar su lado más oscuro. El dolor de Ernesto es el combustible de la venganza de Alejandro, una venganza que no busca el mal, sino el reequilibrio de una balanza inclinada por la arrogancia extrema. Cada humillación sufrida por el anciano será cobrada con intereses de verdad y transparencia, exponiendo a Valeria al juicio de aquellos a quienes más quiso impresionar. La escalada dramática se cierra con la promesa implícita de que la justicia puede tardar, pero no falla cuando la sangre habla más fuerte que el estatus o el dinero. El espectador está ahora listo para el clímax, habiendo atravesado todas las capas de sufrimiento e indignación necesarias para valorar la victoria final de la dignidad. El destino de Valeria está sellado, no por el odio, sino por sus propias acciones documentadas por la mirada atenta de la sociedad que tanto despreciaba. La lluvia empieza a disminuir, pero la tormenta dentro de la mansión apenas comienza, y esta vez no habrá paraguas que proteja a la villana del aluvión de pruebas. Alejandro respira hondo, abre la puerta del coche y entra en casa, llevando en brazos la prueba viva de su propia negligencia y la semilla de su futura redención. La historia alcanza su punto máximo de compromiso, manteniendo al público cautivo por la promesa de que el mal será finalmente confrontado por quien tiene el poder de destruirlo. En este instante, la conexión emocional con el público es total, porque todos conocemos a alguien que dio la vida por sus hijos y que merece como mínimo el calor de un hogar seguro. La escalada dramática termina aquí, dejando un rastro de tensión y expectativa que conducirá al espectador directamente a la gran revelación que lo cambiará todo. Acompaña ahora los desdoblamientos de este enfrentamiento épico, donde el honor mexicano será puesto a prueba frente a la vanidad más profunda de la élite industrial de Monterrey. El fin de la injusticia está cerca, y el precio de la verdad será revelado en cada palabra y gesto que Alejandro descargará contra la tiranía doméstica de Valeria. Por último, la imagen del reloj en la pared de la sala, marcando las horas de un juicio inminente, cierra este bloque con perfección cinematográfica y emocional. La escalada fue larga y dolorosa, pero necesaria para que el triunfo final tenga el dulce sabor de una justicia plenamente realizada ante los ojos de todos. Alejandro Montoya ha regresado, no como el CEO, sino como el hijo de Ernesto, dispuesto a limpiar el honor de la familia con la misma fuerza con la que su padre la construyó. La verdad es una fuerza de la naturaleza, y hoy soplará con toda su potencia sobre los escombros de la vanidad de Valeria. El silencio que precede a la tormenta dentro de la mansión es interrumpido de forma abrupta por el sonido vibrante del celular de Alejandro, que no deja de recibir notificaciones urgentes provenientes de sus contactos sociales y profesionales. Mientras ayuda a don Ernesto a sentarse en un sillón de terciopelo en la entrada, sus ojos recorren la pantalla y se encuentran con el video que está incendiando las redes sociales de Monterrey. Las imágenes, grabadas por el conductor de la aplicación y compartidas por la vecina, muestran con una claridad cruel el momento en que Valeria empuja a su suegro fuera del portón bajo la lluvia. No hay margen para dudas ni interpretaciones. La agresión física y verbal quedó
registrada para que todo el estado de Nuevo León sea testigo del rostro oculto de la élite. Valeria aparece en lo alto de la escalera, exhibiendo una sonrisa cínica y preparándose para lanzar una nueva ronda de mentiras sobre cómo el suegro habría salido por su propia voluntad en un momento de confusión mental. Sin embargo, su sonrisa desaparece al instante al notar la mirada gélida de Alejandro y el brillo del celular que él extiende hacia ella, mostrando la prueba irrefutable de su maldad. El punto de giro se manifiesta en la caída de la máscara de perfección que ella sostuvo durante años, revelándose ahora como una figura acorralada por su propia arrogancia documentada. El video ya cuenta con miles de visualizaciones y comentarios de indignación, destruyendo en minutos la reputación que tardó décadas en construir a base de apariencias vacías. En este momento crucial, Alejandro recibe una llamada de doña Mercedes, la vecina, quien afirma haber grabado también los audios de los gritos de Valeria y que está dispuesta a testificar en la comisaría. La revelación de que existen testigos presenciales y registros sonoros transforma la situación de un conflicto doméstico en un caso de repercusión pública y jurídica inmediata contra la agresora. Alejandro comprende que el mundo que construyó con Valeria era un castillo de arena levantado sobre el sufrimiento de su padre, y la verdad ahora actúa como una marea imparable. La prueba no es solo digital, es moral y golpea el corazón los valores sagrados de la familia mexicana, haciendo absolutamente insostenible la permanencia de Valeria en esa casa. El impacto del giro se amplifica cuando el conductor de la aplicación, motivado por un sentido de justicia, envía a Alejandro la versión completa del video, en la que Valeria llama a su suegro viejo inútil y estorbo. Escuchar esas palabras saliendo de la boca de la mujer que amaba es el golpe final a la ceguera emocional de Alejandro, que finalmente despierta de su trance corporativo. Él entiende que no puede haber reconciliación con alguien que desprecia la raíz de su existencia y la fuente de su propia prosperidad material y moral. El punto de giro redirige la energía de la historia del dolor a la acción, enfocándose ahora en la eliminación definitiva del tumor de crueldad que infectaba a la familia. Valeria intenta, en un último esfuerzo desesperado, culpar a la presión del día a día y al estrés por su comportamiento, pero Alejandro la interrumpe con una autoridad que ella jamás había visto. Ya no es el marido pasivo que aceptaba excusas vacías, es el hijo de Ernesto Montoya, actuando con la firmeza de quien recuperó su brújula ética en medio de la tormenta. El giro se consolida cuando él le ordena que suba y prepare sus maletas de inmediato, informándole que la policía y los abogados ya fueron notificados por abandono de persona vulnerable. La autoridad moral de la casa finalmente regresa a las manos correctas, mientras el destino de Valeria comienza a ser sellado por la justicia humana. La humillación que Valeria tanto temía ahora se vuelve contra ella de manera devastadora, pues sus círculos sociales ya comienzan a enviar mensajes de repudio y exclusión. El video se ha viralizado de tal forma que los patrocinadores de sus eventos benéficos retiran sus nombres, citando la incompatibilidad de valores con los actos cometidos contra el anciano. El giro muestra que el poder de Valeria era frágil, dependiente de una imagen de bondad que nunca fue real y que ahora se derrumba bajo el peso de un simple video de celular. El espectador siente el primer alivio auténtico de la narrativa, al percibir que la impunidad de la villana ha llegado a su fin de manera pública y humillante. Don Ernesto, al darse cuenta de que su hijo finalmente vio la verdad, deja escapar un suspiro de alivio que parece cargar el peso de todos los meses de silencio y sufrimiento. Ya no necesita esconderse ni fingir que todo está bien, pues la luz de la verdad ha barrido las sombras de los rincones más oscuros de la mansión Montoya. El giro prepara el terreno para el clímax,
donde el enfrentamiento directo no será solo físico o verbal, sino un ajuste de cuentas definitivo ante toda la estirpe familiar. Alejandro ahora posee todas las herramientas necesarias para desmantelar el esquema de abuso emocional que Valeria orquestó con tanta dedicación y falta de empatía. El punto de giro también revela la fuerza de la comunidad, representada por el conductor y la vecina, que no aceptaron el papel de espectadores pasivos frente a una injusticia flagrante. Esta unión de fuerzas externas presiona a Alejandro a no retroceder, recordándole que la honra de un padre es un patrimonio colectivo de la cultura en la que viven. La historia deja de ser una tragedia silenciosa para convertirse en un grito de basta, donde cada prueba presentada es un clavo más en el ataúd de la tiranía ejercida por Valeria. El protagonista se siente fortalecido por la verdad, listo para enfrentar las consecuencias de sus propias fallas pasadas, mientras corrige el presente de forma implacable. La escena de giro concluye con Alejandro bloqueando todas las cuentas bancarias de Valeria y exigiendo que entregue las llaves de la casa, simbolizando la pérdida total de control de la antagonista. Ella se da cuenta de que lo ha perdido todo: al marido, el estatus, el dinero y sobre todo la protección que el apellido Montoya le otorgaba ante la sociedad de Monterrey. La justicia poética comienza a dibujarse en el horizonte, demostrando que quien siembra desprecio cosecha soledad, especialmente cuando el objetivo es el cimiento de su propia vida cómoda. El clima de tensión se transforma ahora en una expectativa electrizante por el momento en que el enfrentamiento final ocurrirá ante todos los involucrados. El espectador está ahora completamente convencido de que el giro fue merecido y necesario, sintiendo una satisfacción creciente al ver a la villana enfrentada a la realidad desnuda de sus actos. Nada de lo que diga o haga podrá borrar el registro visual de su crueldad, convirtiendo el video en el arma definitiva en manos de Alejandro para restaurar el orden moral. El giro es el combustible que faltaba para que el protagonista asumiera su papel de héroe de su propia historia, dejando atrás la omisión que casi le costó la vida a su padre. El escenario está listo para el clímax, donde la verdad será dicha en voz alta para quien quiera escucharla. Por último, la imagen de Alejandro abrazando a su padre mientras Valeria llora de rabia al fondo de la escena resume perfectamente el cambio de rumbo que tomó la historia en esta tarde lluviosa. La honra fue rescatada del medio de la calle y devuelta al centro del hogar, donde nunca debió salir por el capricho de nadie. El punto de giro termina con la promesa de que el mal será expulsado y que el respeto a los ancianos volverá a ser la ley absoluta dentro de la familia Montoya. Ahora solo queda el acto final de confrontación y la restauración completa de la dignidad de don Ernesto, el verdadero héroe de esta jornada de dolor y redención. El aire en la sala principal de la mansión Montoya se vuelve pesado y cargado de electricidad cuando Alejandro convoca, mediante un mensaje de emergencia, a los principales miembros de la familia y a sus abogados para una reunión inmediata. Valeria baja las escaleras con los ojos hinchados, pero aún intenta mantener una postura de superioridad, sin saber que el clímax de su desgracia está a punto de representarse ante sus propios aliados sociales. Alejandro no dice una palabra, simplemente señala el gran monitor de la sala de reuniones, donde el video de la expulsión bajo la lluvia comienza a reproducirse en un bucle implacable. El sonido de los gritos de Valeria resuena sobre el mármol frío, haciendo que todos los presentes desvíen la mirada, tomados por una vergüenza ajena insoportable. El enfrentamiento alcanza su punto máximo emocional, cuando Alejandro lleva a don Ernesto al centro del círculo, colocándolo frente a frente con la mujer que intentó destruir su alma y su historia.
historia. El protagonista mira a Valeria a los ojos y con una voz que vibra con la fuerza de generaciones de trabajadores, declara que ella nunca fue digna del apellido que ostenta con tanta soberbia. Exhibe los documentos que prueban los desvíos financieros de la pensión de su padre y los testimonios grabados de la vecina, desmantelando cada mentira que ella intentó tejer durante la tarde. La verdad es una hoja afilada que corta el velo de hipocresía de la villana, dejándola desnuda ante el juicio moral de su propia comunidad. Valeria, acorralada por la evidencia aplastante, estalla en un último acceso de furia, gritando que todos allí son hipócritas y que el suegro era un peso muerto que impedía el brillo social de la pareja. Sus palabras, cargadas de un odio visceral hacia la vejez y los orígenes humildes de la familia, solo confirman ante los presentes que ella es la verdadera villana de la historia. Alejandro permanece sereno, lo que hace que su autoridad resulte aún más aterradora para ella, mientras le entrega los papeles del divorcio y la orden de restricción inmediata firmada por un juez. El momento de mayor impacto llega cuando afirma que el único peso muerto en esa casa era su carácter, que ahora sería barrido definitivamente. El clímax se llena de un sentimiento de justicia purificadora, donde cada humillación sufrida por don Ernesto es vengada mediante la exposición pública y legal de las actitudes atroces de la antagonista. Los familiares que antes guardaban silencio por conveniencia, ahora se levantan para abrazar al patriarca, pidiendo perdón por haber creído las narrativas distorsionadas de Valeria durante los últimos meses. La villana se da cuenta de que su imperio de mentiras se ha derrumbado por completo y que ya no hay lugar para ella en Monterrey, pues su rostro cruel es ahora conocido en cada rincón de la ciudad. La sensación de alivio emocional se desborda en el ambiente, lavando la mancha de ingratitud que amenazaba con destruir el legado de sacrificio de los Montoya. Don Ernesto, que durante todo el tiempo mantuvo una nobleza silenciosa, finalmente habla, no para atacar a Valeria, sino para expresar la profunda tristeza que siente por alguien con un corazón tan pobre. Sus palabras breves y contundentes golpean a la villana de forma más dolorosa que cualquier proceso judicial, revelando la superioridad moral del hombre que ella intentó desechar como basura. El clímax se completa cuando Alejandro pide a su padre que ocupe su lugar de honor en la cabecera de la mesa, simbolizando la restauración de la jerarquía familiar basada en el respeto y el amor. La verdad salió a la luz con la fuerza de una inundación, limpiando la suciedad de la vanidad y devolviendo la paz al hogar. El público siente una catarsis profunda al ver a Valeria ser escoltada fuera de la mansión por los guardias de seguridad, llevando solo lo que le pertenecía legalmente y dejando atrás la vida de lujo que deshonró. La caída de la villana es definitiva, sin posibilidad de retorno ni de excusas, pues el crimen de abandonar a un padre es imperdonable ante el tribunal de la conciencia humana y de la tradición mexicana. Alejandro siente cómo el peso de la culpa es reemplazado por la responsabilidad de ser el guardián de la dignidad de su padre por el resto de sus días. El enfrentamiento termina con la victoria absoluta del carácter sobre la apariencia, demostrando que la honra de un padre es el tesoro más valioso de una estirpe. La iluminación de la sala, antes fría y austera, parece adquirir un brillo nuevo y acogedor a medida que la presencia maligna de Valeria es retirada de los pasillos de la residencia. Alejandro abraza a su padre frente a todos, un gesto simbólico de reconciliación con sus propias raíces y con los valores que casi perdió en la búsqueda del éxito financiero. El clímax cierra el ciclo de dolor e injusticia, preparando al espectador para un desenlace donde la justicia se consolidará y las heridas iniciarán un largo proceso de cicatrización. La verdad no solo liberó a don Ernesto de la opresión, sino que también liberó a Alejandro de la ceguera que lo convertía en cómplice de una crueldad sin límites. En este momento de clímax, la historia alcanza su punto máximo de involucramiento, pues el deseo universal de ver al bien triunfar
triunfar sobre el mal egoísta, queda plenamente satisfecho por la narrativa. El espectador respira con tranquilidad, sabiendo que el anciano que estaba bajo la lluvia ahora es el centro de atención y de cuidado de su familia, restaurada por la verdad. Cada detalle sensorial, desde el sonido de las maletas, arrastrándose hasta el silencio respetuoso que sigue a la salida de la villana, contribuye a la construcción de un momento cinematográfico inolvidable. La justicia moral se ha cumplido y la lección de que los padres deben ser honrados por encima de todo resuena con claridad en cada párrafo de este clímax. La fortaleza del protagonista al confrontar a su esposa demuestra que finalmente comprendió que el éxito real no está en la ganancia económica, sino en la solidez de los lazos afectivos que mantienen unida a una familia. Valeria sale de escena como una figura patética, un recuerdo amargo de cómo la ambición desmedida puede transformar a una persona en un monstruo de indiferencia y crueldad. El clímax funciona como el punto de inflexión necesario para que la historia de Don Ernesto deje de ser un relato de sufrimiento y se convierta en un himno de dignidad. La tormenta en Monterrey finalmente comienza a ceder, dando paso a la luz de la verdad, que ahora brilla con intensidad sobre la familia Montoya. La reacción de los familiares presentes, alternando entre el shock y la solidaridad, refuerza la idea de que la verdad, cuando se expone, posee un poder de sanación colectiva invaluable para cualquier sociedad. Alejandro demuestra ser un líder no solo en los negocios, sino también en la ética del hogar, asumiendo el frente de la batalla para proteger al hombre que le dio todo en la vida. El clímax concluye con la imagen de Alejandro y Don Ernesto a solas en la sala, unidos por un abrazo que sella el fin de la injusticia y el inicio de una nueva era de respeto. El público está ahora listo para ver cómo esta nueva realidad se estabilizará, ansioso por el desenlace satisfactorio que la historia prometió desde el comienzo. La conclusión de este bloque deja claro que la justicia no fue solo legal, sino una reparación histórica dentro de la propia casa, devolviéndole a Don Ernesto el territorio que ayudó a construir. La villana fue expuesta, el hijo fue redimido y el padre fue honrado, cerrando el arco dramático principal con una intensidad que garantiza la total retención del espectador hasta el último segundo. El clímax es el triunfo del corazón sobre el acero, de la gratitud sobre el egoísmo, dejando un mensaje poderoso sobre el valor innegociable de la familia y del honor a los ancestros. Ahora el camino queda libre para que la paz sea restaurada y la dignidad de Don Ernesto brille como nunca antes en Monterrey. Meses después de aquella tarde fatídica bajo la lluvia de Monterrey, la mansión de los Montoya ya no es un monumento a la frialdad y a las apariencias, sino un hogar vibrante donde la risa de Don Ernesto resuena por los pasillos. Alejandro llevó a cabo una reforma simbólica, transformando el antiguo cuarto aislado de su padre en una suite central, llena de luz y rodeada de fotografías y herramientas que Valeria intentó borrar de la historia. Ahora, el patriarca no solo circula libremente por la casa, sino que es consultado en cada decisión importante, retomando su lugar como mentor y consejero de la familia y de los negocios. El protagonista aprendió que la mayor riqueza que podía heredar no era el capital de la empresa, sino la sabiduría y la presencia del hombre que construyó todo desde la nada. Alejandro se convirtió en un defensor activo de los derechos de los adultos mayores en la comunidad industrial de Nuevo León, utilizando su influencia para crear programas de apoyo a veteranos del trabajo que a menudo son olvidados. Ahora termina su jornada laboral estrictamente a la hora para cenar con su padre, recuperando el tiempo perdido en conversaciones profundas sobre los orígenes humildes que hoy ostenta con orgullo. La culpa que antes lo asfixiaba se transformó en un motor de reparación continua, convirtiéndolo en un hombre más íntegro, empático y verdaderamente respetado por sus pares. La redención de Alejandro es completa, pues no solo corrigió un error, sino que cambió de manera fundamental
fundamental su visión sobre lo que significa ser un hombre exitoso. Valeria, por su parte, enfrenta el invierno riguroso de la soledad y del ostracismo social, viviendo en un pequeño apartamento lejos del lujo y del prestigio que eran su oxígeno. El video de su crueldad se convirtió en una mancha indeleble en su currículum social, cerrándole las puertas de todos los clubes y eventos exclusivos que tanto valoraba en Monterrey. Sin el dinero de Alejandro y sin la red de contactos que la sostenía, ahora siente en carne propia lo que es ser tratada con la indiferencia que un día le dedicó a su suegro. La consecuencia de sus actos fue la pérdida total de su identidad basada en el estatus, dejándola como una figura olvidada por la sociedad que valora la honra familiar. La dignidad de don Ernesto fue plenamente restaurada y con frecuencia se le ve caminando por los jardines de la mansión, ya no como un intruso, sino como el verdadero cimiento de esa estirpe. Recuperó la salud y el brillo en los ojos, encontrando alegría en enseñar a los nietos y sobrinos el valor del trabajo duro y la lealtad a los principios sagrados de la familia. El anciano no guarda rencor hacia Valeria, sino que disfruta de la paz de quien sabe que la verdad siempre encuentra la manera de florecer, incluso bajo el asfalto más duro. Él es el símbolo vivo de que la vejez debe ser celebrada como una acumulación de glorias y no como una carga que deba ocultarse. La relación entre padre e hijo alcanzó una profundidad que nunca antes habían tenido, basada ahora en una transparencia absoluta y en un compromiso mutuo de cuidado y protección emocional. Alejandro suele llevar a su padre a visitar el antiguo taller en Santa Catarina, manteniendo viva la memoria de las raíces que permitieron que el árbol de los Montoya creciera tan alto y fuerte. Estos viajes son momentos de conexión espiritual en los que el hijo agradece en silencio por haber tenido una segunda oportunidad de honrar al hombre que le dio la vida. La historia de abandono se convirtió en una leyenda de superación dentro de la familia, sirviendo de lección para todas las generaciones futuras sobre el precio de la ingratitud. La vecina, doña Mercedes, y el conductor de la aplicación fueron recompensados no solo de forma económica, sino con la amistad eterna de Alejandro, siendo siempre invitados a las celebraciones en la residencia. Ellos representan la conciencia colectiva que no se cayó frente al mal, demostrando que un acto de valentía individual puede cambiar el destino de una familia entera y restaurar la justicia. La comunidad de Monterrey ve la historia de los Montoya como un ejemplo de que la honra vale más que el mármol y de que la verdad es la única base sólida para cualquier imperio. La armonía volvió a reinar bajo el cielo de Nuevo León y el sol ahora brilla con intensidad sobre la casa restaurada. El desenlace trae una resolución clara. La maldad de Valeria fue castigada por la propia vida, mientras que la bondad y la resistencia de don Ernesto fueron coronadas con respeto y amor incondicional. Alejandro ya no es el empresario cegado por la ambición, sino el hijo que sabe que su mayor legado es el cuidado que dedica a su padre en la vejez. La historia se cierra con una sensación de cierre moral completo, donde cada personaje recibió exactamente lo que sembró a lo largo de la narrativa dramática y emocional. El espectador siente que el orden del universo fue restaurado y que la justicia divina y humana caminaron de la mano en esta jornada de dolor. La imagen final del guión muestra a Alejandro y a don Ernesto sentados en el jardín, observando el atardecer sobre las montañas de Monterrey, en un silencio cargado de paz y pertenencia mutua. Ya no hay lluvia, ya no hay frío, solo el calor de un hogar que aprendió a valorar lo esencial antes de que fuera demasiado tarde para pedir perdón. La dignidad del obrero venció la arrogancia de la élite y el amor filial demostró ser la fuerza más poderosa de la cultura mexicana, capaz de derribar muros de vanidad y egoísmo. La historia de los Montoya termina aquí, dejando un rastro de esperanza y una reflexión profunda sobre lo que realmente importa al final del camino.
Este relato es un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia de mirar a quienes caminaron antes que nosotros con ojos de gratitud y no de conveniencia o desprecio. Que la historia de don Ernesto sirva de inspiración para que ningún padre o madre se sienta una carga en la casa que ellos mismos ayudaron a construir con sudor y sacrificio. La honra es un perfume que no se borra con el tiempo, y Alejandro Montoya será recordado no por sus millones, sino por el día en que rescató a su padre de la lluvia. Su vida sigue su curso, pero ahora con la certeza de que los cimientos de esta familia están hechos de amor, respeto y verdad absoluta. Antes de despedirnos de esta emocionante historia de Monterrey, nos gustaría mucho conocer tu opinión sincera sobre la actitud de Alejandro y el destino final de Valeria. ¿Crees que la justicia fue hecha de manera satisfactoria o actuarías de forma diferente si estuvieras en el lugar de este hijo que despertó a la verdad? Comenta aquí abajo lo que sentiste al ver la restauración de la dignidad de don Ernesto y comparte este video con alguien que necesita recordar el valor de los padres. Tu participación es lo que impulsa a nuestro canal a contar historias que tocan el alma y transforman corazones a través de la reflexión moral. Finalmente la cámara se aleja de la mansión, mostrando las luces de Monterrey brillando en la noche, mientras la narración suave cierra esta crónica de redención y justicia familiar con una nota de esperanza. El legado de los Montoya está seguro, no en las bóvedas del banco, sino en el corazón de un hijo que aprendió a honrar a su padre por encima de todas las cosas mundanas. La historia termina con el suave sonido del viento entre los árboles, simbolizando la paz que finalmente encontró hogar en esa casa tras el paso de la tormenta más devastadora de sus vidas. Que cada espectador se lleve consigo la semilla de esta verdad. Honrar a padre y madre es el primer paso hacia una vida de éxito real.